Hola y bienvenidos al webinar Comprendiendo la flotación más allá de los mitos. Su presentador de hoy es Eduardo Morín, gerente de metalurgia para Latinoamérica en Glencore Technology. Antes de comenzar, un par de indicaciones rápidas. Todos están en modo silencio para mantener la sesión tranquila y enfocada. Pueden ignorar el icono de levantar la mano y si tienen alguna pregunta, utilicen en su lugar el icono de preguntas y respuestas. Y sobre todo, siéntanse libres de hacer preguntas en cualquier momento durante la presentación. Al final de la presentación, estaremos en línea para responder sus preguntas a través del chat. Bueno, comencemos y disfrútenlo. Ok, muchas gracias Erika por la presentación y tal como tú mencionas, bueno, vamos ya a conversar y revisar un importante, interesante tema asociado a la flotación. Vamos entonces a tratar de conversar y presentar antecedentes de algunos de los mitos o discusiones o conversaciones o preguntas que rutinariamente escuchamos en nuestras visitas a faena o en presentaciones en webinar o en conferencias, etcétera, etcétera. Así que vamos entonces a comenzar viendo cuáles van a ser estos mitos que vamos a revisar el día de hoy. El primero tiene que ver con el tiempo de residencia. Generalmente se hace una consulta, una conversación bien interesante de si es importante considerar el tiempo de residencia para la celda Jamieson y cuál es su comparación con otro tipo de tecnología. Así que vamos a conversar bastante de eso. Vamos a ver también cuál es la forma de operar y vamos a hacer una comparación bastante clara entre cómo la metodología de trabajo de la celda Jamieson va a ser una ventaja frente a la lógica de control de tecnologías convencionales, celdas mecánicas. Vamos a hablar como un tercer mito sobre los costos, especialmente comparativo frente a también a las celdas convencionales. Vamos también a revisar el mito de que las celdas Jamieson solamente sirven en aplicaciones de limpieza, en cleaner. Vamos también a revisar cuáles han sido algunos recientes resultados y por qué la celda Jamieson se puede ocupar en todo el circuito de flotación. Y finalmente vamos a hacer una comparación con la celda Concorde, donde a veces nos preguntan si esta tecnología es una versión distinta a la celda Jamieson o es un avance de la celda Jamieson. Entonces vamos entonces a contar un poco la historia, el desarrollo de esta tecnología y cuáles son las principales diferencias. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar con el primer mito, es si necesitas más tiempo de residencia para la flotación. Bueno, esto es bastante conocido por todos quienes tenemos relación directa con la operación de plantas de flotación. Hemos visto esto probablemente en muchos cursos en la universidad, donde relacionamos entonces un valor, la recuperación esperada o la recuperación de nuestro circuito asociada a algunas constantes y algunas variables. Bueno, vamos a tener entonces la constante de velocidad de flotación, vamos a necesitar un valor asociado al tiempo total de residencia y un n que vendría siendo el número de celdas. Y generalmente cuando hablamos de celdas convencionales, celdas mecánicas, vamos entonces a necesitar estos valores y estas consideraciones para poder diseñar un circuito industrial. Algunas de las problemáticas que están asociadas dentro de este tipo de diseño son los bypass dentro de una celda o de un banco de celda y las zonas muertas. Sobre el bypass, si nos vamos a un extremo, nos vamos a referir entonces a una condición en la cual una partícula ingresa a una celda por la alimentación y sale por la cola, sale por su salida. Pero en el fondo lo que nos referimos es la condición en la cual una partícula no fue colectada durante el tiempo que estuvo dentro de la celda y entonces avanza hacia adelante. Y zonas muertas, nos vamos a referir preferentemente a ciertos sectores de la celda de tanque,
donde no va a haber colección o no va a haber la recuperación de partículas con el sistema de agitación que tiene esta tecnología. Entonces, si en la fórmula anterior nosotros consideramos una sola celda, consideramos una constante velocidad de 0,1 por minuto, vamos a poder obtener probablemente una recuperación de un 75%, lo cual es bastante evidente en un diseño de un circuito RAFE, por ejemplo, con muchas celdas mecánicas, porque sabemos que vamos a requerir más de una celda para poder lograr una buena recuperación o acercarnos al máximo potencial. Por ejemplo, vemos acá, reemplazando en esta misma fórmula anterior la misma constante de velocidad, un tiempo de incidencia de 30 minutos, pero ahora dos celdas, vamos a ver entonces que esa recuperación aumenta 84 a 84%. Y esto tiene que ver porque estamos entonces, al aumentar la cantidad de celdas, estamos reduciendo este bypass. Y si colocamos una tercera celda, considerando la misma fórmula, 30 minutos, la misma constante de velocidad, una recuperación de 88 minutos, y vamos entonces cada vez acercándonos más al máximo potencial de recuperación del mineral, el cual probablemente se va a alcanzar con una cantidad infinita de celdas. En este caso, 95% de recuperación. Y lo que en el fondo vamos teniendo, en este caso ya con un diseño ya de una cantidad infinita de celdas, es acercándonos a un sistema de flujo pistón. Y esto es bastante importante porque, bueno, sabemos que en una realidad industrial no vamos a poder tener infinitas celdas. Y entonces vemos que, por ejemplo, para las celdas convencionales, el factor de la cantidad de celdas es bien importante para ver qué recuperación podemos lograr en una aplicación industrial. Va a ser muy importante entonces para comparar con la tecnología de la celda Jamison. Y algo bien importante en un principio, la celda Jamison no va a requerir hablar de un tiempo de residencia, no vamos a considerar un tiempo de residencia ni para su proceso de prueba que podamos hacer, ya estoy hablando de pruebas de laboratorio o pruebas piloto, ni para su diseño industrial. Y esto es porque, tal como vimos en la lámina anterior, eh, vamos a tener una condición similar a un flujo pistón. Lo que logramos entonces en una celda Jamison, en un sector acotado, que es el downcomer o el tubo de bajada, que es donde ingresa la pulpa, vamos a poder entonces asegurar que el 100% de las partículas que ingresan desde la alimentación va a pasar por esta zona de contacto. Y en esta zona de contacto se genera dos particularidades. Una, que va a haber una alta velocidad. El diseño de la celda está generado para permitir una alta velocidad, eh, permitiendo el ingreso autoaspirante de aire. Y en segundo, va a poder permitir generar burbujas finas. Entonces, la combinación de esa alta velocidad con el aire autoaspirado y la generación de burbujas finas va a poder permitir entonces permitir una alta recuperación en un muy pequeño tiempo. Y es por eso que nosotros no vamos a hablar de tiempo de residencia ni para el diseño industrial, ni para buscar un factor de escalamiento. El resultado metalúrgico que se logra en esta parte del proceso, ya sea también, como mencionaba, en un piloto o donde estemos evaluando, va a ser el que industrialmente obtengamos. No sé, por eso que es muy importante que cuando hablemos de celda Jamieson no vamos a hablar de tiempo de residencia. Otra característica importante de lo que acabo de mencionar es que muchas veces vemos un buen resultado, una buena performance de las células Jamieson con flotaciones que son mencionadas como flotaciones más lentas. Por ejemplo, flotaciones asociadas a níquel, a hierro, a minerales refractarios como el oro o del grupo del platino o el molibdeno. Y tiene que ver también con este mismo efecto que estoy mencionando. O sea, en el fondo, este sistema permite tener una cinética mucho más rápida que la que vemos en otras tecnologías. Y lo voy a mostrar acá. Acá vamos a reforzar dos conceptos importantes. Primero es el tema del tamaño de burbuja, y yo les mencionaba. Podemos ver primero en la parte superior, estoy hablando del gráfico de la izquierda de ustedes, donde estas líneas verdes en el fondo nos muestran
la velocidad superficial del gas y el tamaño de burbuja. Y es común en la industria saber que las columnas van a tener un tamaño de burbuja cercano a 2,5 o 3 milímetros, lo cual ya va bajando en celdas mecánicas, generalmente de un milímetro, 1,5. Y vamos a ver entonces el resultante del tamaño de burbuja de la celda Jameson, que está en torno a 0,5 milímetros. Muchas veces se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo cambia el tamaño de burbuja con las celdas mecánicas cuando se rompen los rotores o los estatores. Y esto es también una ventaja bien importante porque la celda Jamieson no va a tener rotores ni estatores por su diseño, solamente va a tener una boquilla de alimentación, que es por donde ingresa el flujo de pulpa, y que duran entre 5 años, en algunos casos mucho más que eso. Por lo tanto, vamos a poder asegurar mantener este tamaño de burbuja por mucho tiempo. Y esa también es una ventaja, una muy buena ventaja frente a las tecnologías convencionales, que van a tener un mayor tamaño de burbuja y tienen también este problema que muchas veces cuando se rompen los rotores estatores van aumentando entonces este tamaño. ¿Y por qué es tan importante este tamaño? Aquí estoy colocando una gráfica donde en el caso de la sílice muestra el impacto en la constante de flotación que va a estar relacionada al rendimiento en el tamaño de burbuja. Entonces en esta gráfica podemos ver que cuando vamos bajando el tamaño de burbuja, en este caso de 1 a 0,5, en la constante de flotación vamos a permitir tener un mejor resultado. En este caso estamos pasando de 0,2 a 0,4. Por eso es que es tan importante eh, poder generar este tamaño de burbuja y que va a estar relacionado también a poder recuperar partículas finas y poder recuperar una mayor banda de tamaños dentro del circuito de flotación. Como le mencionaba, esto genera un efecto importante en algunos casos. Aquí vamos a mostrar un ejemplo en molibdeno. Esto fue la implementación de una celda Jameson en uno de los sitios estratégicos donde Glencore tiene en cuenta una parte importante dentro de esta faena y muestra la implementación de celda Jameson en su circuito convencional, particularmente en la cola del circuito de limpieza, en las colas de las columnas. Entonces podemos ver que el concentrado de esa columna lograba obtener resultados de 26,6 como ley de concentrado de cobre, una recuperación de 38%, y en el caso del molibdeno, 1256 ppm y 11% de recuperación de molibdeno. O sea, aquí hay algo bastante importante. Incluso podemos ver que el molibdeno presenta una ley de concentrado menor a la que tenía la alimentación de la columna, que eran 3000 ppm. Entonces, veamos ahora el resultado de la Jameson que está procesando la cola de la columna. Entonces, en ese caso, se logró una mejor ley de concentrado, 32,2, con una recuperación de cobre de 74. Y en el caso del molibdeno, se logró una ley de concentrado de 5.862 ppm de molibdeno y una recuperación de 56. Entonces, si hacemos un balance en el total, en este concentrado final, qué participación tuvo la celda columna y qué participación tuvo la celda Jameson, vemos que la celda Jameson procesando la cola tiene una mejor resultante del cobre recuperado en el concentrado final, que cuando viene siendo un 54% versus un 46%, y en el molibdeno hay una diferencia muy importante, 82% versus 18%. Y esto tiene que ver por lo que le mencionaba anteriormente, la cinética, el diseño de la flotación y las consideraciones de diseño permiten que en muchos casos, y especialmente en casos de metales que son considerados como sistemas que tienen una flotación más lenta, en este caso son más beneficiados en la tecnología Jameson que en otro tipo de tecnología. Bueno, espero haber resuelto el primer mito. Vamos entonces al segundo, donde vamos a hablar entonces donde las dificultades de controlar un circuito de flotación. Entonces, bueno, es bastante común saber que
cuando estamos en una concentradora que tiene una gran cantidad de equipos de celdas convencionales, que sabemos que tiene un tiempo de residencia de 30 minutos, en algunos casos más que 30 minutos, es bastante común para nosotros saber que cualquier cambio que ocurra dentro del circuito va a afectar más allá de estos 30 minutos. Entonces, muchas veces sabemos que, por ejemplo, un cambio operativo por algún problema que surgió en agua arriba o dentro del circuito va a generar un impacto que, considerando el circuito Raffer, considerando el circuito de limpieza posteriormente, probablemente puede ser incluso hasta 6 o 8 horas. Entonces, esto no es menor. Incluso también cuando tenemos cambios de minerales, de un cambio, por ejemplo, una fase, un comportamiento distinto, esto va a repercutir de esa forma dentro del circuito de flotación. Y esto se suma a otras condiciones. Por ejemplo, si queremos medir nosotros el mass pull del circuito, cuánto estamos arrastrando como masa, muchas veces es difícil de poder medir, porque cada una de estas celdas envía su concentrado a una canaleta común, por lo tanto es bastante difícil de poder medir el impacto uno a uno. Entonces, a esto nos referimos con que muchas veces es difícil de controlar durante el turno la variable, considerando que hay cambios completamente fuera de las variables de control de metalurgista dentro de la planta. Entonces, vamos entonces al caso de una concentradora Jameson. Entonces, yo lo mencionaba, probablemente en una concentradora tradicional vamos a hablar de 20 celdas o en algunos casos de una mayor cantidad de números. La concentradora Jameson va a tener una menor cantidad de equipo. La característica que le mencioné anteriormente de no depender de un tiempo de residencia, de poder tener una flotación y una cinética mucho más rápida, permite entonces tener diseños bastante más acotados. Tenemos concentradoras Jameson funcionando y operando ya en el mundo con este tipo de diseño, con solo 5 unidades. Y acá es bastante simple porque en el fondo podemos diseñar un concentrador donde cada unidad va a desempeñar una función específica, por lo tanto vamos a poder controlar específicamente los parámetros de esa unidad o de esa capa. Entonces vamos a poder controlar el mass pull, la ley de concentrado, las recuperaciones, y en el fondo todo lo que nos sirve para poder hacer el balance de una planta concentradora. Y entonces para nosotros es bastante habitual poder hablar de una celda Jameson al principio del circuito como Raffle Scalper. ¿A qué nos referimos con Scalper? A una celda que va a poder tener una muy buena recuperación, pero obtener una ley de concentrado final en una sola etapa, en una sola celda. Y complementarla con una segunda celda Jameson que va a procesar la cola de la primera para entonces poder maximizar la recuperación de este circuito. Entre un Raffle Scalper y un Scavenger, lograr el máximo potencial de recuperar el mineral. Lo más probable es que los minerales que estén siendo flotados en esta segunda celda, Scavenger, van a requerir de una liberación para poder mejorar su fluido concentrado. Entonces enviamos este concentrado a un equipo de remolienda y posteriormente vamos a necesitar 2 o 3 etapas para poder entonces lograr un concentrado final. Y es por eso que tenemos entonces generalmente una celda Clean Scalper que también permite sacar un concentrado final. Y la cola esta Jameson va a ser enviada a una segunda etapa de Cleaner Scavenger para maximizar la recuperación y una última etapa para lograr entonces la ley de concentrado final de Cleaner. Entonces, con este concepto va a ser mucho más simple de poder controlar cualquier cambio. Ya vimos que el tiempo de residencia de la celda Jameson no es una variable importante en el control. Vamos a hablar de tiempos menores a un minuto. Por lo tanto, cualquier cambio que ocurra en el sistema, ya sea por cambios de mineral o alguna condición de tensión agua arriba, va a ser mucho más sencillo de poder controlar y de operar y de tomar decisiones en una concentradora Jameson. Vamos entonces al tercer mito, que tiene que ver con el costo de implementación de la tecnología Jameson versus otras tecnologías. Y vamos entonces a partir con Monaiza. Y este es un muy buen ejemplo que nos permite ver parte de la historia. Esto fue implementado durante el año 2016, donde se puede ver aquí el impacto en el footprint, en el tamaño que se requería las celdas convencionales versus celdas Jameson.
Entonces aquí en rojo podemos ver entonces el dentro de la nave, el espacio que se ocupaba para hacer el proceso completo de limpieza de este circuito de plomo y el tamaño que requería tres celdas Jameson para hacer la misma aplicación. Entonces, si vemos un poquito más en detalle los números, se instalaron tres celdas Jameson, diseño B5400, con 18 Don Comer cada una, para reemplazar en total em, tres columnas de 2,5 metros de diámetro, dos bancos de relimpieza de 68 metros cúbicos, tres bancos de limpieza de 102 metros cúbicos y dos bancos finales de limpieza de 68 metros cúbicos. Entonces, en el fondo estamos cambiando estas tres unidades por esta gran cantidad de celdas que se requería anteriormente y que ocupaban una gran cantidad del footprint al interior de la nave. Aquí nuevamente podemos ver en color rojo todo el espacio requerido para hacer esa etapa del proceso y fue reemplazado solamente por este sector que está en color verde con celdas Jameson. Hablando en temas de metros cuadrados, 239 metros cuadrados fueron reemplazados por 58, en fondo una reducción del 76% del área de flotación. Y hablando en temas de volumen, 238 metros cúbicos fueron reemplazados por 90 metros cúbicos, en fondo una reducción del 62% del volumen de flotación. O sea, más del 70% de reducción en el tiempo de residencia que había en ese circuito. Y esto lo podemos ver también en otro tipo de ventajas que tiene la celda Jameson versus las tecnologías convencionales. Ya hablamos entonces que va a tener un menor espacio, pero también hablemos del mantenimiento. La celda Jameson, el único componente que va a tener que va a requerir mantenimiento va a ser, como ya mencioné anteriormente, la boquilla de alimentación, que es de elemento cerámico y que dura en la mayoría de los casos más de 5 años. Y si lo comparamos con tecnologías convencionales, no vamos a requerir de rotores, ni estatores, ni de compresores, dado que la celda Jameson es autoaspirante. Entonces, todos estos elementos va a implicar que va a ser una celda mucho más sencilla de mantener y también de operar. Y en el caso de que haya una obstrucción de uno de estos Doncomer, la celda puede seguir operando mediante el bloqueo de uno de estos Doncomer y la inspección de uno de estos Doncomer sin detener el equipo completamente. No se va a requerir de grúas para hacer mantenimiento. Esto va a ser manual en el caso de que se quiera revisar uno de estos Doncomer. Y como ya la mencioné, la principal diferencia frente a otra tecnología es no requerir de un puente grúa, no requerir de equipos en fondo para hacer mayores mantenimientos, especialmente para hacer cambios de motores, rotores, estatores, etcétera. Sabiendo las ventajas competitivas que tenía la celda Jameson, hicimos o solicitamos un estudio independiente. Esto fue realizado por el equipo de Ausenco, que tiene alta experiencia en poder dimensionar y diseñar plantas concentradoras. Le pedimos que hiciera una comparación para una concentradora convencional y una concentradora Jameson que procesara al año 14 millones de toneladas. Y podemos ver algunas diferencias ya evidentes. O sea, en una concentradora convencional va a requerir una gran cantidad de equipos, 5 celdas Raffer Scavenger de gran volumen, 630 metros cúbicos de tamaño, 12 celdas de limpieza, 3 celdas de recliner y un molino de remolienda. Y lo mismo es logrado con una menor cantidad de equipo de un diseño concentradora Jameson. Solamente dos celdas Raffer Scavenger, dos de limpieza, una de limpieza y un molino de remolienda. Entonces tenemos una gran cantidad, una diferencia importante de equipos entre la concentradora convencional y la concentradora Jameson y también una diferencia importante en el footprint. Y aquí la podemos ver en las alturas y en las longitudes de ancho y largo de ambos diseños. Entonces, ¿en qué se va a traducir esto? En un ahorro importante en los costos. Va a ser un ahorro importante en el OPEX y en el CAPEX. Hablando en el OPEX, al tener una menor cantidad de equipo, al no requerir compresores, al no en el fondo requerir una mayor cantidad de repuestos, vamos a hablar de un ahorro importante en OPEX cercano al 48%. Recuerda que esto es un estudio independiente, pero nosotros también, ya al contar en el mundo con concentradoras Jameson, hemos podido confirmar este ahorro que se está mostrando acá. Hablando en temas de CAPEX,
también vamos a ver un ahorro importante, cercano al 25% en el diseño completo de una concentradora Jameson versus una concentradora convencional, siendo un menor CAPEX la concentradora Jameson. Si vemos los costos unitarios, hay un ítem que tiene un costo un poco mayor frente a la tecnología convencional, que son los equipos mecánicos. Y acá es importante mencionar que nosotros, sabiendo que este es el único ítem que presenta un costo mayor, estamos trabajando justamente para poder mejorar los lugares de fabricación y los costos principalmente de algunos elementos del diseño de la celda para que esto también sea incluso más bajo que un diseño convencional. Pero en el fondo, si vemos el ahorro en acero estructural, por tener menor cantidad de equipo, por tener una planta más compacta, lo podemos ver acá en esta tabla. Lo mismo en estructuras metálicas, el concreto va a ser bastante menor y las fundaciones, ahorro en tubería y en todo lo que es en la instalación eléctrica e instrumental. Entonces, esto nos permite hablar que cuando vemos un diseño de una concentradora Jameson versus una concentradora convencional, el ahorro es importante, favoreciendo entonces a la tecnología Jameson tanto en CAPEX como en OPEX. Vamos entonces al cuarto mito, que tiene que ver con que las celdas Jameson solamente se pueden utilizar en aplicaciones de limpieza. Voy a mostrarle aquí un par de gráficos que fueron presentados en algunas conferencias, en la conferencia CMP de Ottawa durante este año, también en el World Conference en Denver y el CIM de Montreal, donde en todas estas conferencias se mostraron este resultado que se logró en una experiencia en Agnico Eagle en Goldex en Raffer, aplicación Raffer. Y podemos ver entonces los resultados en oro y en cobre, donde se está comparando el resultado de la unidad piloto Z500, que es una de las unidades piloto que tenemos nosotros para evaluar la performance de la celda Jameson a nivel piloto con pulpas industriales. Y podemos ver entonces acá la comparación del circuito Raffer en estos triángulos donde está el resultado de planta, con valores de recuperación de oro entre 50 y 60% y con una ley de oro entre 15 a un poco más gramos por toneladas de oro. Entonces podemos ver que en este pilotaje con aplicación Raffer, se lograron incluso mejores resultados con la unidad Jameson. Y viendo el comportamiento completo del circuito, no solamente Raffer, podemos ver también que hay muy buenos resultados en temas de recuperación de la celda Jameson, casi iguales que lo que se logra con el circuito completo convencional, pero hay una diferencia muy importante en lo que es la ley de concentrado. O sea, se logran altas ley de concentrado, cercano a 40, incluso a 50 gramos por tonelada de oro, pero también con muy buenas recuperaciones. Entonces, esto permite demostrar que comparando la celda Jameson en aplicaciones Raffer, se logra un muy buen resultado. Y en este caso también se evaluó el caso del cobre, y es lo mismo. Las recuperaciones en temas de cobre fueron mejores que las recuperaciones que lograra el circuito convencional. Y si vemos el circuito completo, podemos ver también que se logran muy buenas recuperaciones de cobre, pero hay una diferencia nuevamente muy importante en la ley de concentrado. En este caso, podemos hablar de recuperaciones sobre el 80% con la celda Jameson y con leyes de concentrado incluso que llegan a 10%, las cuales si la comparamos con la tecnología convencional no supera más allá del 2 o 3%, o sea, casi 4 veces la ley de concentrado. Entonces, es una diferencia bastante importante en temas de ley de concentrado y damos demostrando que se logran muy buenas recuperaciones. Vamos a ver el caso de Northern Star Pogo, que también ellos implementaron una aplicación Raffer. En el caso de ellos, una de las consideraciones importantes era el espacio. Aquí pueden ver la fotografía donde está ubicada la planta y donde prácticamente no hay más espacio en esta ladera del cerro para seguir construyendo más equipos. Ellos están instalados en la provincia aurífera de Tintina, en Alaska, en Estados Unidos, y ellos necesitaban, por su caso de negocio, poder aumentar la producción de oro.
y pasar de 200.000 a 300.000 onzas por año. Para esto, entonces, requerían aumentar el 50 o más por ciento de la capacidad de flotación y era muy complejo poder instalar tecnologías convencionadas dada esta complicación del espacio. Entonces hicieron pruebas con la celda Jameson en instalaciones de laboratorio y pudieron obtener esta curva amarilla como resultado, el cual les permitía mostrar que se podían lograr resultados como lo que ellos esperaban. O sea, en una sola celda poder obtener resultados de 90% de recuperación de oro y con una ley de concentrado que esté por sobre los 40 gramos por tonelada. Entonces decidieron implementar industrialmente una celda Jameson al principio de su circuito, recibiendo entonces la alimentación fresca como Raffer, y en los puntos azules podemos ver entonces los resultados industriales de esta implementación, donde podemos ver que incluso se lograban resultados superiores a lo que se había testeado en el laboratorio. Y entonces se lograron leyes de concentrado de 91% con leyes de concentrado cercana al 47 gramos por tonelada de oro. Aquí vemos entonces en esta gráfica cómo después de esta implementación aumentó el tratamiento, el procesamiento de la planta en más de un 60%. Y dadas las ventajas de la celda Jameson, podemos ver cómo se redujo el mass pull. O sea, podemos ver cómo desde el circuito Raffer hacia el circuito posterior se envió una menor cantidad de masa y eso permitió beneficiar el circuito completo pudiendo procesar más tratamiento, pero sin afectar la recuperación del circuito que se mantuvo constante en el tiempo. Y eso es lo que podemos ver en esta última gráfica. Y algún otro ejemplo, durante el año pasado estuvimos trabajando en la implementación también de celdas Jameson en Lundingol, en la planta de fruta del norte en Ecuador. Ellos tienen un P80 de entre 50 y 60 micras y tenían también el desafío de poder aumentar producción, pero al mismo tiempo buscar aumentar la recuperación de oro de su circuito. Ellos implementaron tres celdas, una al principio del circuito Raffer, una como Cleaning Scalper y otra para procesar las colas del circuito Raffer Scavenger y lograron aumentar el rendimiento, la recuperación de su planta con muy, muy buenos resultados. Lo mismo en Eurocopper Caraiba en Brasil, ellos tienen un P80 106 micras, también tenían el desafío de poder incrementar la producción para poder aumentar el tratamiento, para poder mantener sus valores de producción dada la disminución de la ley de cabeza e implementar una celda Jameson al principio de su circuito Raffer. La cola de este circuito, de esta celda Jameson, se fue a su diseño habitual y lograron entonces lograr con una sola celda Jameson ley de concentrado final sobre el 35% de cobre y con recuperaciones que están entre el 70 y 80%. Bueno, y ya vimos el caso de Agnico, donde se lograron también muy buenos resultados, y el caso de Northern Star Pogo, también con muy buenos resultados. Vamos entonces a conversar sobre el último mito, que tiene que ver con esta comparación o este comentario donde la celda Concord sería entonces un perfeccionamiento de la celda Jameson y vamos a hablar un poco de la historia. Eh, en el año 1984, evaluando las pérdidas que había en las celdas convencionales, se comienza a trabajar en el primer desarrollo, el primer diseño de la celda Jameson. Y claramente los primeros diseños tenían sus brechas, tenían sus falencias, pero una parte importante fue en el año 1996 el desarrollo del sistema del IRM, que en el fondo es el diseño de el reciclaje interno con el cual trabaja la celda. Eso permitió mejorar considerablemente la performance de la celda, mejorando entonces su resultado, su operatoria y entregar una de las principales ventajas que tiene hoy día la celda Jameson, que es tener una celda muy estable en el tiempo. Y en el año 2006 se recibió por parte del inventor de la tecnología, el profesor Jameson, la propuesta de la celda Concord, que en el fondo lo que buscaba era generar
burbujas mucho más finas de la que ya generaba la tecnología de la celda Jameson. Durante 10 años, desde el 2006 hasta el 2016, se evaluó en faenas de Glencore, donde habían implementaciones de celdas Jameson, la resultante de una celda con core. Y lo que se esperaba, efectivamente, el producir burbujas más finas permitiera tener mejores resultados. Y lamentablemente lo que se encontró es que no había mejores resultados. O sea, la celda Jameson en todas estas evaluaciones lograba mejores leyes de concentrado. eh, si bien se generaban burbujas ultra finas, se identificaron problemas de viscosidad, alta viscosidad, lo cual afectaba el drenaje de la espuma y dificultades de bombeo. Y se encontró al final que el CAPEX de una celda industrial con core iba a ser más cara porque iba a requerir de sopladores, iba a requerir de mayores elementos auxiliares para su construcción y eso en el fondo iba en línea contraria a lo que ya se estaba logrando con la celda Jameson. Finalmente, no se instaló ninguna celda industrial con core por parte de Glencore en este tiempo en el cual se tenía la patente, se tenía en el fondo todas las garantías para poder evaluar ambas tecnologías y se decide entonces por devolver la tecnología al profesor Jameson. Una última desventaja que se encontró en este proceso de evaluación fue el impacto del diseño, donde en este sector inferior se provocaba lo que se conoce como la rotura de las burbujas o la instabilidad de la espuma. Entonces, esta otra variable también que permitió concluir que esta tecnología no iba a ser lo mejor para un diseño industrial, lo mejor para una aplicación de circuitos de flotación, y se decidió avanzar con mejoras en la celda Jameson. Y es por eso que desde el año 2016 se comenzó a trabajar en cómo mejorar la performance. Ya conversamos que el sistema de IRM, del reciclaje interno, fue una de las principales ventajas, pero mediante fue creciendo el tamaño cuando fuimos viendo el requerimiento de instalar concentradoras Jameson, o sea, ya con celdas Jameson en aplicaciones Raffer, en el Cleaner, en el Scavenger, entonces ya equipos de mayor tamaño, vimos entonces que había una oportunidad o un requerimiento de cómo entonces buscar celdas que fueran más compactas y más cercanas al piso, de tal forma que el CAPEX también fuera cada vez más eh, bajo en temas de costos estructurales, en temas de hormigón, en temas de fundaciones, y es por eso que diseñamos entonces las concentradoras Jameson ahora de nuevo perfil, un perfil más bajo. En el fondo es celdas que van más cercanas al piso y que permite obtener los resultados que comentamos anteriormente, temas de menor CAPEX y menor OPEX. Hoy día continuamos trabajando en mejorar aún más el diseño de la celda Jameson, principalmente en buscar ventajas, como ya mencioné anteriormente, en temas de CAPEX, en temas de OPEX. Tenemos ya resultados a nivel industrial de concentradoras Jameson, como el caso de New Britannia en Canadá, como el caso de Ozernoye en Rusia, y actualmente tenemos una gran cantidad de proyectos en fases finales de ingeniería, donde se está evaluando entonces la implementación de concentradoras Jameson en varias aplicaciones y mineras alrededor del mundo. Espero con esta presentación haber podido entonces contribuir, ayudarle en evaluar la tecnología Jameson versus tecnologías convencionales. Vimos en detalle varios ejemplos y entonces cómo la incorporación de la tecnología Jameson puede ayudarle entonces en sus diseños, en sus proyectos y cualquier duda, cualquier requerimiento que ustedes necesiten, pueden contar obviamente con el soporte de Glencore Technology y como siempre hemos dicho, una de las mejores formas de poder evaluar el resultado de una tecnología Jameson versus otras tecnologías, o en el caso de la Concorde que vimos acá, es evaluarlas en piloto y los números hablarán por sí solos. Desde ya, muchas gracias por su tiempo, por su asistencia y totalmente invitado a poder contactarnos a resolver cualquier de sus dudas y trabajar junto a ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, Eduardo. Excelente presentación y gracias a todos por acompañarnos en este webinar. Esto marca el final de la presentación, pero nuestro equipo seguirá conectado y listo para responder sus preguntas a través del chat. Las diapositivas y la grabación de la presentación estarán disponibles en la sala de este webinar, a la cual podrán acceder haciendo clic en el mismo enlace que utilizaron para ingresar a la sesión. Gracias y nos vemos en el próximo seminario web de Glencore Technology.